Existen noches que lo cambian todo. Esta sería una de ellas. Elena aún no lo sabía, pero mientras la lluvia caía sobre el lado vacío de su cama, exactamente donde su difunto esposo solía dormir, Dios ya estaba escribiendo su redención. Ella solo necesitaría sobrevivir hasta entonces. Pero esa noche, sobrevivir parecía imposible. La tormenta llegó como un lamento. Primero fue el viento, ese soplo frío que bajaba de las montañas y barría el valle mexicano, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y el presagio de lluvia pesada. Elena escuchó el silbido agudo atravesando las grietas de la puerta de madera gastada, sintió el escalofrío subir por sus brazos descalzos mientras se ajustaba el chal rasgado sobre los hombros. Las paredes de adobe de la vieja casa gimieron. Era un sonido que ella conocía bien, el mismo gemido que la casa soltaba en las noches cuando su esposo aún respiraba a su lado, cuando la muerte aún no le había arrancado el calor de su cuerpo. Ahora, 3 meses después de enterrarlo en el cementerio polvoriento del pueblo, Elena estaba sola. La lluvia comenzó despacio. Gotas dispersas golpearon el techo plano de vigas de madera y tejas de barro agrietadas. Elena estaba sentada en la única silla que quedaba en la cocina minúscula, cosiendo a la luz tenue de una vela que ya había consumido casi toda su cera. La aguja entraba y salía de la tela gruesa de una camisa que una vecina le había traído para arreglar. Sus dedos estaban callosos, doloridos, manchados de pequeños pinchazos de aguja que nunca sanaban completamente. Cada punto era una moneda. Cada camisa remendada era un trozo de pan duro, tal vez media taza de café aguado. El viento aulló más fuerte. La puerta tembló, la llama de la vela vaciló, y entonces, como una puñalada silenciosa, Elena lo escuchó. Plink, el sonido de la primera gota cayendo donde no debería caer. Ella levantó la vista, el corazón apretándose en el pecho. No, no de nuevo, pero el sonido vino otra vez. Plink, plink, rítmico, cruel, implacable. La gotera había vuelto. Elena dejó la costura sobre la mesita torcida y caminó descalza hasta la habitación. El suelo de tierra apisonada estaba frío bajo sus pies. La casa tenía apenas 2 habitaciones. La cocina donde cocía y comía sus comidas solitarias, y el cuarto donde dormía, donde ellos dormían, en la cama estrecha de madera que él mismo había construido con sus manos antes de casarse. La puerta de la habitación rechinó al abrirse. La oscuridad allí dentro era densa, pero Elena no necesitaba luz para saber dónde estaba cayendo el agua. Ella lo sabía. Siempre caía en el mismo lugar, en el lado vacío de la cama, en la almohada de él. Sus ojos ardieron. Ella apretó los labios con fuerza, rehusándose a llorar. Ya había llorado demasiado. Ya había mojado aquella almohada con sus propias lágrimas en las primeras semanas, aferrándose a la tela que aún guardaba el olor de él, sudor, humo de leña, el jabón áspero que ella misma hacía. Ahora, la lluvia venía a reclamar lo que quedaba. Plink, plink, plink. Cada gota era un golpe de tambor marcando su soledad. Elena atravesó la habitación a ciegas, con los brazos extendidos, y encontró el balde de lata viejo que guardaba debajo de la cama. Sus manos temblaban, de frío, de hambre, de cansancio, cuando colocó el balde exactamente sobre la almohada empapada. La siguiente gota cayó dentro del metal con un toing agudo que resonó por el cuarto vacío. Ella se quedó allí parada, de pie junto a la cama, mirando la sombra oscura de la almohada. La tormenta rugía afuera, el viento sacudía las tejas sueltas, la lluvia ahora caía torrencialmente, tamborileando en el techo como cientos de dedos impacientes. ¿Por qué? Elena susurró a la oscuridad. Su voz salió ronca, quebrada. ¿Por qué te lo llevaste y me dejaste aquí? Dios no respondió. Solo el viento aulló. Ella quitó la almohada mojada, apretándola contra su pecho.
El agua fría escurrió por sus brazos, manchando su vestido simple de algodón, ya tan desgastado que el color original había desaparecido. Elena lo llevó hasta la esquina del cuarto y lo colgó en un clavo oxidado en la pared. Goteó en el suelo, formando un pequeño charco oscuro. De vuelta a la cocina, Elena encontró otro balde, más pequeño, con un agujero en el fondo que ella había tapado con cera de vela derretida. Lo llevó al cuarto y lo colocó al lado del primero. La lluvia comenzaba a encontrar otro camino a través del techo viejo. Ahora 2 goteras. Mañana, tal vez 3. ¿Cómo iba a arreglar aquello? ¿Con qué dinero? ¿Con qué manos? Ella volvió a la cocina y se sentó nuevamente, tomando la camisa inacabada. Pero sus manos no lograban sostener la aguja correctamente, temblaban demasiado. Su estómago rugió, un sonido hueco, desesperado. Ella no comía nada desde el mediodía, y aún así había sido apenas una tortilla vieja y un puñado de frijoles que racionaba como si fueran pepitas de oro. El hambre dolía, pero la soledad dolía más. Elena miró la silla vacía al otro lado de la mesa, la silla donde él se sentaba, donde él le sonreía con aquellos ojos amables, donde él hablaba sobre los días trabajando en la hacienda, sobre sus sueños pequeños de un día tener una cabra, tal vez un cerdo. Sueños humildes, sueños que murieron con él. Las lágrimas finalmente llegaron. Ella dejó la costura y escondió el rostro en sus manos, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. La vela parpadeó, la tormenta gritó. Los baldes en el cuarto continuaron su coro metálico, toing, 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 marcando los segundos de su miseria. Cuando no tenía más lágrimas, Elena se levantó. Sus rodillas crujieron. Ella tenía apenas 24 años, pero se sentía vieja, desgastada, usada hasta los huesos. Caminó hasta el cuarto, se arrodilló en el suelo de tierra junto a la cama y juntó las manos. La lluvia goteaba en los baldes. El viento silbaba por las grietas. El frío subía del suelo, penetrando sus rodillas, sus espinillas. Pero Elena cerró los ojos y rezó. Señor, su voz era un hilo. Sé que tú sabes lo que haces, sé que tienes un plan, pero estoy tan cansada, tan sola, tan vacía. Una gota de lluvia cayó en el balde, otra. Él era todo lo que yo tenía y ahora no tengo nada, ni comida, ni dinero, ni esperanza. Sus uñas se clavaron en las palmas de las manos. Ayúdame, por favor, te lo suplico, muéstrame que aún estás ahí. Muéstrame que no me has abandonado. Ella se quedó arrodillada allí, temblando, esperando alguna cosa, una señal, una voz, una paz. Pero todo lo que vino fue más viento, más lluvia, más frío. Finalmente, exhausta, Elena se arrastró a la cama. No se quitó el vestido mojado, no tuvo fuerzas, solo se acurrucó del lado que era de ella, solo de ella ahora, y tiró de la manta fina hasta la barbilla. Del otro lado, los baldes continuaban llenándose. El agua subía, milímetro a milímetro. Sus ojos ardían de cansancio, su barriga ardía de hambre, su corazón ardía de dolor. Pero, eventualmente, el agotamiento venció. Elena cerró los ojos y, al sonido de la tormenta que destruía el último pedazo de lo que fue su hogar, se quedó dormida, sola, empapada y hambrienta. Lo que ella no sabía era que su oración ya había sido escuchada, y la respuesta estaba más cerca de lo que ella imaginaba. La madrugada llegó gris y sin promesas. Elena despertó con el cuerpo adolorido, como si hubiera sido golpeada durante la noche. Su espalda palpitaba por la posición en la que había dormido, encogida, tensa, protegiéndose de un frío que venía tanto de afuera como de adentro. La lluvia había parado, pero el olor de ella permanecía en el aire, tierra mojada, madera empapada, moho subiendo de las paredes de adobe. Los baldes en el cuarto se desbordaban.
Ella se levantó despacio, cada movimiento una negociación con su cuerpo exhausto. Sus pies descalzos tocaron el suelo húmedo y se estremeció. La luz que entraba por las grietas de la puerta era pálida, sin vida. El tipo de luz que viene de un cielo cubierto de nubes pesadas que prometen más lluvia. Elena vació los baldes por la ventana, observando el agua sucia bajar por la ladera fangosa detrás de la casa. Después, con las manos aún entumecidas por el frío, volvió a la cocina. No había café, no había pan, solo media taza de frijoles cocidos que ella había guardado en una olla de barro. Comió de pie, masticando lentamente, intentando engañar a su estómago haciendo que cada grano durara. No funcionó. El hambre continuó allí, gruñendo, exigiendo. Pero había trabajo por hacer. Sobre la mesa torcida, 3 camisas esperaban. Elena las había aceptado hace 2 días. Una de la vecina doña Carmela, 2 de una mujer del pueblo que ella apenas conocía. Necesitaban reparaciones. Botones faltantes, rasgaduras en las costuras, manchas que necesitaban ser cubiertas con parches cuidadosos. Elena se sentó, tomó la primera camisa y examinó el daño a la luz débil de la mañana. Una rasgadura larga en la manga, probablemente de un clavo o alambre de púas. Ella eligió un retazo de tela del cesto de sobras que guardaba, un pedazo de algodón marrón que tal vez combinara. Enhebró la aguja, un proceso que exigía concentración porque sus manos temblaban de debilidad. La primera vez que la aguja atravesó la tela, ella sintió la textura áspera resistiendo. Tiró del hilo, el punto quedó torcido, lo deshizo. Intentó de nuevo, entra, sale, tira, aprieta. El sonido era casi imperceptible, apenas el leve deslizar del hilo contra el algodón, el suspiro minúsculo cuando el nudo se apretaba. Pero para Elena era el sonido de su supervivencia. Cada punto valía medio centavo. Cada camisa terminada valía tal vez lo suficiente para comprar 2 tortillas y un puñado de arroz. Su espalda comenzó a doler después de media hora curvada sobre el trabajo. Su cuello se puso rígido y sus dedos, sus dedos, la punta del índice izquierdo, donde ella empujaba la aguja a través de las capas gruesas de tela, estaba en carne viva. Uno de los pinchazos antiguos se había infectado levemente, formando una pequeña ampolla de pus que dolía con cada punto. Pero Elena no paró. El sol intentó aparecer alrededor del mediodía, pero no lo logró. La luz continuó pálida, filtrada, triste. Elena terminó la primera camisa, después la segunda. Cuando tomó la tercera, la de doña Carmela, su estómago dolía tanto que tuvo que parar, apoyar la frente en la mesa y respirar hondo hasta que la náusea pasara. No puedo desmayarme, pensó. No puedo. Necesito terminar. Necesito comer. Volvió al trabajo. Sus dedos sangraban ahora. Pequeñas manchas rojas que ella limpiaba rápidamente en su propio vestido antes de que ensuciaran la tela blanca que cosía. La aguja entraba, salía, hipnótica, interminable. Cuando finalmente dio el último punto y cortó el hilo con los dientes, el día ya comenzaba a oscurecer nuevamente. Elena dobló las 3 camisas con cuidado, alisando cada una como si fuera un regalo precioso. Lo eran. Eran su comida, su única esperanza de no dormir con hambre una noche más. Ella tomó la camisa de doña Carmela y caminó por el sendero fangoso hasta la casa vecina. Una construcción de adobe un poco mejor que la suya, con un techo que no goteaba y una puerta que cerraba bien. Tocó 3 veces. ¿Quién es? La voz ronca de doña Carmela vino de adentro. Soy yo, Elena. Traje su camisa. La puerta se abrió. Doña Carmela era una mujer robusta de unos 50 años, con el rostro marcado por el sol y manos grandes de quien trabajaba en la tierra.
Ella miró a Elena con esa mezcla de lástima e incomodidad que todo el mundo tenía en los ojos ahora, como si la viudez fuera contagiosa. «Ah, sí. Entra, niña». La casa olía a comida. Dios, ¿cómo olía? Frijoles cocinándose, tal vez con trozos de carne, cebolla sofrita. El olor hizo que el estómago de Elena se retorciera tan violentamente que tuvo que tragar saliva varias veces. Traje la camisa. Elena extendió la prenda doblada. Arreglé la rasgadura y pegué los botones que faltaban. Doña Carmela tomó la camisa, examinó con ojos críticos, verificando cada costura, cada punto. Elena contuvo la respiración. Si la mujer reclamaba, si decía que el trabajo no estaba bien, quedó bien. Doña Carmela finalmente dijo: «Coses bien, Elena. Tu madre te enseñó correctamente». «Gracias, doña Carmela». Hubo un silencio pesado. Doña Carmela colocó la camisa sobre una silla y miró a Elena. Realmente la miró, como si la estuviera viendo por primera vez. «Estás muy delgada», dijo, y no era una pregunta. Elena bajó la mirada. Su rostro se calentó de vergüenza. «Estoy bien». «No lo estás». Doña Carmela cruzó los brazos. «¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad?» Elena no respondió. No podía. Si hablaba, iba a llorar, y ya se había prometido a sí misma que no iba a llorar más. Doña Carmela suspiró. Un sonido largo, cansado, de quien conoce bien el peso de la pobreza. «Espera aquí». Ella desapareció en el fondo de la casa. Elena se quedó parada allí, temblando, no de frío, sino de anticipación. Por favor, que sea comida, por favor». Doña Carmela volvió con un plato hondo de barro. Dentro, una porción pequeña de frijoles aguados, más caldo que granos, y 2 pedazos de tortilla vieja. «No es mucho», la mujer dijo, extendiendo el plato. «Pero es lo que puedo dar por el trabajo». Elena tomó el plato con las 2 manos, sosteniéndolo como si fuera oro. Sus manos temblaban. «Gracias». Su voz salió estrangulada. «Muchas gracias, doña Carmela». «¿Vas a estar bien, niña?» Había preocupación genuina en los ojos de la mujer. «¿Hay alguien que pueda ayudarte? ¿Algún pariente?» Elena negó con la cabeza. «No tengo a nadie, pero voy a estar bien. Dios cuidará de mí». Doña Carmela no pareció convencida, pero no dijo nada. Apenas hizo la señal de la cruz. «Vete con Dios entonces». Elena volvió a casa abrazada al plato, protegiéndolo como una madre protege a un hijo. Se sentó a la mesa y comió despacio, raspando el plato hasta que no sobrara ni una gota de caldo. Las tortillas estaban duras, casi imposibles de masticar, pero ella las mojó en el caldo hasta ablandarlas. Cuando terminó, su estómago aún dolía de hambre. Aquello no era suficiente, no era ni cerca de suficiente. Elena miró las 2 camisas restantes sobre la mesa. Podría entregarlas mañana, recibir tal vez otro plato aguado, otra migaja, pero ¿y después? ¿Y después de eso? La verdad descendió sobre ella como una piedra. No había trabajo suficiente, no había comida suficiente, no había nada suficiente. Ella tendría que hacer lo impensable, tendría que ir a la plaza, tendría que extender la mano, tendría que suplicar. La vergüenza quemó en su pecho, pero el hambre quemó más fuerte. Mañana iría al pueblo. Mañana, por primera vez en la vida, Elena se convertiría en una mendiga. El amanecer del día siguiente trajo el sol. Después de días de lluvia y cielo gris, el sol finalmente rasgó las nubes e inundó el valle mexicano con una luz dorada, implacable. Elena despertó con el calor entrando por las grietas de la puerta, tocando su rostro como una caricia cruel. Porque el sol, en aquel día, no traía esperanza,
traía apenas la certeza de lo que ella tendría que hacer. Ella se levantó de la cama, el cuerpo pesado de un sueño que no descansó. Sus rodillas crujieron, su espalda reclamó, y su estómago gritaba, vacío hace tanto tiempo que el dolor se había convertido en una compañera constante. Elena caminó hasta la palangana de agua en la esquina de la cocina. Estaba casi vacía. Ella tomó un puñado de agua fría y se lavó el rostro, frotando los párpados hinchados de tanto llorar la noche anterior. Se mojó el cabello y lo tiró hacia atrás, sujetándolo en un moño bajo con un pedazo de hilo. No tenía más peine. Había vendido el peine de madera que su madre le había dado semanas atrás, cambiándolo por 3 tortillas y un puñado de sal. Se puso su único otro vestido, uno de algodón azul descolorido que ya había sido bonito una vez, años atrás, cuando su esposo aún vivía y ellos aún tenían sueños. Ahora las mangas estaban gastadas, el ruedo estaba sucio de lodo permanente y había un parche mal hecho en el hombro donde la tela se había rasgado. Pero estaba limpio, o casi limpio. Era lo mejor que ella tenía. Elena cerró la puerta de la casa. No había cerradura, nunca hubo, y comenzó a caminar. El sendero que llevaba desde su casa hasta el pueblo era largo, muy largo. Bajo el sol abrasador del mediodía parecía interminable. La tierra estaba seca ahora. La lluvia de los días anteriores había sido succionada por el calor voraz, dejando solo polvo que subía con cada paso, pegándose en sus piernas desnudas, en su vestido, en su garganta. Elena caminaba despacio, no por elección, sino porque su cuerpo débil no aguantaba más. Cada paso era un esfuerzo. Sus pies descalzos quemaban en la tierra caliente. El sol martillaba su cabeza desprotegida. Ella no tenía chal. Había usado el último para cubrir el agujero de una ventana rota. El camino bajaba por la colina, serpenteando entre casas dispersas de adobe, campos abandonados donde solo cactus sobrevivían y árboles retorcidos que ofrecían sombras demasiado delgadas para valer la pena. Elena pasó por 2 mujeres que lavaban ropa en un arroyo. Ellas la vieron, miraron, después bajaron la vista y continuaron frotando, fingiendo que ella no existía. Todos lo sabían, ya sabían que ella estaba quebrada, que no tenía nada, que era viuda y miserable, y ahora iban a verla mendigar. La vergüenza quemó su rostro más que el sol, pero ella continuó. Porque el hambre era más fuerte que el orgullo. El pueblo apareció en la curva del camino, un aglomerado de construcciones bajas de adobe y madera, algunas con techos de teja, la mayoría cubiertas solo con paja y lona vieja. En el centro estaba la plaza, un cuadrado de tierra apisonada, rodeado por bancos de piedra gastados, una fuente vieja que hace años no brotaba agua, y la iglesia pequeña con su torre de campana torcida. Era día de mercado. Algunos puestos habían sido montados. Campesinos vendiendo tomates marchitos, chiles, frijoles en sacos de tela, gallinas amarradas por las patas. El olor a comida, tortillas asándose en un comal caliente, carne frita, dulce de guayaba, hizo que Elena se detuviera en medio de la calle. Sus piernas temblaron, su estómago se retorció tan violentamente que tuvo que apoyarse en una pared. «Respira», se dijo a sí misma, «respira, tú puedes». Ella entró en la plaza. Inmediatamente sintió las miradas, como cuchillos, como brasas. Todos miraban. La viuda, la pobre Elena. ¿Qué estaba haciendo allí? Ya miren cómo está de delgada, miren el vestido viejo. Pobrecita, pero nadie se acercó, nadie ofreció nada. Elena eligió una esquina cerca de la fuente seca, lejos de los puestos pero aún visible. Se sentó en el suelo de piedra caliente, apoyó la espalda en la pared encalada y se quedó allí. No extendió la mano. No podía. Todavía no.
Solo se quedó sentada, con los ojos bajos, esperando que alguien tuviera pena, que alguien viera su hambre, que a alguien le importara. Los minutos pasaron como horas. Personas caminaban por la plaza, compraban tomates, reían, conversaban. Un niño corría detrás de un perro. Dos hombres discutían el precio de una cabra. Una vieja vendía flores marchitas. Nadie miró a Elena. Ella era invisible. El sol subió más alto. El calor se volvió insoportable. La boca de Elena estaba tan seca que su lengua se pegaba al paladar. Su cabeza comenzó a girar, mareo del hambre, de la deshidratación, de la vergüenza que pesaba sobre sus hombros como piedras. Y entonces ella escuchó los cascos, un caballo, no, 2 caballos, viniendo por la calle principal. Elena levantó la vista, parpadeando contra el sol. 2 jinetes entraron en la plaza. El primero era un hombre viejo de sombrero ancho, pero el segundo era joven. Él montaba un caballo negro lustroso, usaba pantalones oscuros y una camisa blanca impecable que prácticamente brillaba bajo el sol. Su sombrero era de cuero trabajado, el tipo que costaba más de lo que Elena ganaba en 6 meses de costura. Él tenía la piel bronceada, el rostro angular y atractivo, pero había algo en sus ojos, una tristeza, una profundidad que lo hacía parecer mayor de lo que probablemente era. Los 2 hombres desmontaron cerca de los puestos. El joven se quitó el sombrero, revelando cabellos oscuros ondulados. Algunas mujeres susurraron. Elena vio a una vendedora alisar su vestido apresuradamente, sonriendo. Él era rico, obviamente rico, y entonces, como si sintiera su mirada, el joven giró la cabeza. Sus ojos encontraron los de ella. Elena inmediatamente bajó la mirada, el corazón disparándose. No quería que él la viera así. No quería que nadie la viera así, pero especialmente no alguien como él, apuesto, limpio, entero. Pero los pasos se acercaron, botas de cuero golpeando en la piedra. Pararon frente a ella. Elena no levantó la vista. Se quedó mirando sus propias manos sucias, temblorosas, posadas en su regazo. «Señorita», la voz de él era profunda, gentil. Ella tragó saliva pero no respondió. «Señorita», él repitió, «¿necesita ayuda?» Lágrimas quemaron sus ojos. Ella se mordió el labio con fuerza. «Yo...» Su voz salió quebrada. «Tengo hambre». Silencio. Un silencio largo, pesado. Después, un crujido. Él estaba buscando algo. Elena escuchó la mano de él moviéndose en un saco, tal vez en una alforja. ¿Qué le iba a dar? ¿Dinero? ¿Comida? Una moneda sería suficiente para comprar pan. Por favor, Dios, que sea una moneda. Entonces, él extendió la mano. Elena levantó la vista. En la palma de él, un plátano, un único plátano. Nada más. Algo se rompió dentro de ella. No era la decepción, aunque estuviera allí. No era el hambre, aunque devorase su estómago. Era la humillación. Un hombre tan rico, tan visiblemente rico, y todo lo que él ofrecía era una fruta. Como si ella fuera un perro callejero, como si valiera apenas eso. Pero Elena extendió la mano y tomó el plátano. «Gracias, señor», dijo, y su voz estaba muerta. Él se quedó allí un momento más, como si fuera a decir algo. Pero no lo dijo. Solo se puso el sombrero de vuelta, asintió levemente con la cabeza y se alejó. Elena sostuvo el plátano con las 2 manos y esperó hasta que él montara el caballo y partiera. Esperó hasta que la plaza volviera a la normalidad, al murmullo del mercado. Después, despacio, ella se levantó. Sus piernas temblaban. Su visión estaba borrosa de lágrimas que se rehusaba a dejar caer. Caminó de vuelta, el mismo camino largo, pero ahora cargaba un plátano, el precio de su dignidad. Cuando finalmente llegó a casa, la puerta rechinó al abrirse y el silencio la tragó.
Elena se tambaleó hasta la silla, se sentó pesadamente y miró la fruta en sus manos. Y entonces, finalmente, lloró. Lloró por la vergüenza, por el hambre, por la soledad, por todo. Pero cuando las lágrimas se secaron, ella peló el plátano con dedos temblorosos y comió, despacio, masticando cada pedazo, porque lo era la respuesta de Dios en aquel día, pequeña, humillante, pero era comida. Gracias, ella susurró al techo vacío. Gracias, Señor, por la comida. Gracias por mantenerme viva, aunque fuera mal, aunque fuera rota, viva. La noche cayó sobre la casa de Elena estaba arrodillada en el mismo lugar de siempre, al lado de la cama vacía, en el suelo de tierra apisonada que aún guardaba las manchas oscuras de la lluvia que se había filtrado días atrás. Sus manos estaban unidas, los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. La vela en la cocina se había apagado hacía una hora. Ella estaba completamente a oscuras, pero no importaba. Dios no necesitaba luz para escucharla. Señor, su voz era un susurro ronco en la oscuridad. Hoy fue difícil, tan difícil. Sus uñas se clavaron en sus propias manos. Me sentí tan pequeña, tan invisible, sentada en aquella plaza como un perro esperando migajas. Una lágrima escurrió por su rostro, cayendo en el suelo de tierra. Pero sé que tú tienes un plan, sé que no me has olvidado. Por favor. Su voz se quebró. Por favor, que mañana sea mejor que hoy. Solo eso, solo un poco mejor, solo alguna cosa. Ella se quedó allí, temblando en la oscuridad, esperando alguna respuesta, alguna señal, una paz en el corazón, pero solo había silencio. El silencio profundo y pesado de la noche en el campo, interrumpido apenas por el canto distante de un grillo. Finalmente, exhausta, Elena se arrastró a la cama y se durmió con la ropa aún puesta, el estómago rugiendo bajito, los labios aún murmurando oraciones inaudibles. El amanecer trajo el canto de un gallo. Elena abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz débil que entraba por las grietas. Su cuerpo dolía, todo dolía, pero había algo diferente en el aire, una expectativa, una esperanza pequeña y frágil que había brotado durante la noche. Hoy va a ser mejor, pensó recordando la oración. Dios escuchó. Hoy algo va a pasar. Ella se levantó, se lavó el rostro en el agua casi acabada de la palangana, se peinó el cabello con los dedos, se puso el vestido azul, el mismo de ayer, pero era lo mejor que tenía. Se sentó a la mesa y esperó. Esperó por un golpe en la puerta, por alguien trayendo trabajo, por un vecino ofreciendo comida, por cualquier cosa. El sol subió en el cielo. Nadie vino. Elena tomó las 2 camisas que aún necesitaba entregar y salió hacia la casa de la primera clienta, una mujer que vivía a 3 casas de distancia. Tocó la puerta, entregó la camisa. La mujer examinó el trabajo, asintió satisfecha y metió la mano en el bolsillo del delantal. 3 centavos, 3 míseros centavos de cobre que mal compraban media tortilla. Elena volvió a casa con las monedas quemando en la palma de la mano. No era suficiente, no era nada. Se sentó nuevamente a la mesa y esperó. Las horas pasaron con una lentitud cruel. El sol del mediodía entró por la ventana, dibujando un cuadrado de luz en el suelo de tierra. Elena observó la luz moverse centímetro a centímetro, atravesando la habitación mientras el día avanzaba. Observó el polvo flotando en los rayos dorados. Escuchó el silencio, aquel silencio que grita más alto que cualquier ruido. Nadie tocó la puerta. Ningún trabajo apareció. Nada sucedió. Su estómago rugió. 1 vez, 2, 3. El hambre volvió con fuerza total, mordiendo, corroyendo, exigiendo. Elena bebió agua.
la última agua de la palangana, intentando engañar a la barriga vacía. No funcionó. La tarde llegó. El sol comenzó a bajar. Las sombras crecieron y nada. ¿Por qué? Elena pensó mirando al techo agrietado. Oré. Pedí. Creí. ¿Dónde está la respuesta? La sensación de abandono descendió sobre ella como una neblina fría. Tal vez Dios no la estuviera escuchando. Tal vez tuviera cosas más importantes que cuidar. Tal vez ella no valiera la pena ser salvada. Las lágrimas vinieron nuevamente, pero esta vez ella no tenía fuerzas ni para llorar bien. Solo se quedó sentada allí con los hombros encorvados, las manos vacías en el regazo, mirando a la nada. Y fue en medio de esa nada, de esa soledad absoluta, que el recuerdo vino, 3 años atrás, cuando su esposo aún vivía. Era invierno, y la noche había caído fría y rápida sobre el valle. Elena estaba en la cocina, moviendo una olla de frijoles que hervía sobre el fuego de leña. El olor llenaba la casa pequeña: ajo, cebolla, cilantro. Su esposo estaba sentado a la mesa, reparando un zapato viejo con hilo grueso y aguja de cuero. Ellos no tenían mucho, nunca tuvieron, pero esa noche tenían frijoles suficientes, tenían tortillas calientes, se tenían el uno al otro. Y entonces el golpe en la puerta, 3 golpes débiles, vacilantes. Su esposo se levantó, abrió. Del lado de afuera, en la oscuridad helada, estaba un hombre viejo. Él era demasiado delgado, con ropas rasgadas y sombrero agujereado. Su rostro estaba marcado por el tiempo, por los caminos, por el hambre. «Buenas noches», la voz de él era un hilo. «Disculpen molestar, yo estoy pasando por la región, no tengo dónde dormir. Estaba pensando si tal vez yo pudiera dormir en su establo. No voy a dar trabajo, lo prometo». Elena vio a su esposo dudar. Ellos no tenían establo, apenas tenían casa, pero antes de que él respondiera, ella se acercó. «Entre», dijo simplemente. El viejo parpadeó, sorprendido. «No, yo no quiero molestar». «Entre», Elena repitió, sosteniendo la puerta abierta. «Hace frío y nadie puede dormir con hambre en mi casa». El hombre entró, temblando. Elena vio las lágrimas en los ojos de él, lágrimas de gratitud, de alivio, de sorpresa de que aún hubiera bondad en el mundo. Ella sirvió un plato hondo de frijoles humeantes, 4 tortillas calientes, un vaso de agua. El viejo comió despacio, saboreando cada cucharada como si fuera la última comida de su vida. Cuando terminó, se limpió los ojos con el dorso de la mano. «¿Cómo se llama, señor?», Elena preguntó gentilmente. «Pedro», él respondió. «Me llaman Don Pedro». «Bienvenido a nuestra casa, don Pedro». Él durmió aquella noche en una manta extendida en el suelo de la cocina, cerca del calor que aún irradiaba del fogón. Por la mañana, antes de que el sol saliera, él ya se había ido. Pero antes de irse, dejó una pequeña imagen de santo de madera sobre la mesa, la única cosa de valor que poseía. Elena nunca más lo vio, pero nunca olvidó su mirada, la gratitud, la humanidad reconociendo humanidad. «Nadie puede dormir con hambre en mi casa». Sus propias palabras resonaron en la memoria. Elena volvió al presente. La casa estaba oscura ahora. La noche había llegado sin que ella se diera cuenta. Estaba sentada en el mismo lugar, con la misma hambre, con la misma soledad. Pero algo había cambiado. El recuerdo había encendido una pequeña brasa en su pecho. Un recuerdo de quién era ella, de que un día ella también había sido capaz de bondad, de que había extendido la mano cuando tenía tan poco como ahora. Tal vez, ella pensó, tal vez la respuesta aún esté viniendo. Tal vez Dios apenas esté probando si aún creo, si aún confío. Ella se levantó, encendió la vela con las últimas brasas del fuego y se arrodilló una vez más.
Señor, susurró, no sé cuándo, no sé cómo, pero aún creo, aún espero, aún confío. Y fue en esa confianza frágil, en esa fe del tamaño de un grano de mostaza, que Elena se acostó para dormir, sin saber que, en aquel exacto momento, a kilómetros de distancia, don Pedro estaba contando a alguien sobre una joven que había salvado su vida 3 años atrás, y ese alguien estaba escuchando con mucha atención. El golpe en la puerta llegó en el momento más oscuro. Elena acababa de apagar la vela, no podía desperdiciar más cera, y estaba acostada en la cama, mirando al techo invisible en la oscuridad. Su barriga dolía. Sus pensamientos giraban en círculos desesperados. Tal vez mañana ella debería volver a la plaza. Tal vez debería suplicar de nuevo, aunque la humillación aún quemara como hierro al rojo vivo. Y entonces, toc, 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 3 golpes firmes en la puerta de madera. Elena se congeló. ¿Quién golpearía su puerta a esa hora de la noche? El miedo subió por su garganta. Ladrones, hombres borrachos, ella estaba sola, vulnerable, sin defensa. Los golpes vinieron de nuevo, más urgentes. Toc, toc, toc. «¿Señorita Elena?» Una voz masculina llamó desde afuera. «Por favor, abra, no queremos asustarla». Aquella voz, había algo familiar en ella, pero distante, como un eco de hace mucho tiempo. Con las piernas temblorosas, Elena se levantó y caminó hasta la puerta. Dudó con la mano en el pestillo. Después, respirando hondo, abrió. Afuera, a la luz plateada de la luna llena, estaban 2 hombres. El primero ella no lo reconoció. Un hombre de mediana edad, bien vestido, con bigote cuidado y sombrero de fieltro de calidad. Pero el segundo, ¿don Pedro? Elena susurró, incrédula. El viejo dio un paso al frente, y la luz de la luna iluminó su rostro arrugado. Pero él ya no estaba delgado, no estaba vestido con trapos, usaba ropas simples pero limpias, decentes, y sus ojos brillaban con lágrimas. «Elena», dijo él, y su voz tembló. «Niña bondadosa, finalmente te encontré». «Yo no entiendo». Elena se tambaleó, apoyándose en el marco de la puerta. Su cabeza giraba. Sería un sueño, una alucinación del hambre. El hombre más joven se acercó, quitándose el sombrero respetuosamente. «Señorita Elena, mi nombre es Miguel. Soy sobrino de don Pedro Álvarez», él indicó al viejo con un gesto. «Mi tío ha estado buscándola desde hace 3 meses». «¿3 meses?» Elena parpadeó confundida. «¿Pero por qué?» Don Pedro dio otro paso, y ahora Elena podía ver las lágrimas bajando libremente por su rostro arrugado. «Porque tú salvaste mi vida», dijo él simplemente. 3 años atrás, en aquella noche de invierno, yo estaba listo para morir. Me había rendido. Estaba enfermo, hambriento, solo, y tú me diste comida, me diste refugio, me trataste como gente. Yo solo... Elena negó con la cabeza. Cualquier persona habría hecho lo mismo. «No». Don Pedro dijo con firmeza. «No lo habrían hecho. Toqué en 7 puertas esa noche. 7. Todas me echaron. Solo tú abriste. Solo tú dijiste: nadie puede dormir con hambre en mi casa». Elena sintió las lágrimas quemar sus ojos. «Yo no hice nada extraordinario». «Lo hiciste», Miguel interrumpió gentilmente. «Y después de aquella noche, mi tío logró llegar hasta el próximo pueblo. Allí encontró trabajo. Después de 1 año, logró juntar dinero suficiente para buscarme. Nuestra familia se había separado hace muchos años por causa de problemas». Él hizo una pausa, respirando hondo. «Mi padre había muerto y me había dejado tierras, buenas tierras. Pero yo estaba solo, sin herederos, sin familia. Cuando mi tío me encontró y me contó sobre ti, sobre tu bondad, yo supe que tenía que encontrarte.
«¿Pero cómo me encontraron?», Elena preguntó, la voz débil. Mi tío recordaba el nombre de la región, la descripción de la casa. Miguel explicó. Llevó tiempo, pero preguntamos en cada pueblo, en cada hacienda, y hace 3 días llegamos aquí. En la plaza yo te vi. Elena sintió la sangre helarse. Tú eres el joven rico, el del plátano. Miguel bajó la vista, avergonzado. Sí, y perdóname por aquello. No fue indiferencia, era una prueba. Mi tío me había contado que la mujer bondadosa era joven, humilde, que tenía un corazón generoso incluso en la pobreza. Yo necesitaba tener la certeza de que eras tú. Necesitaba ver si, incluso necesitando, aceptarías la pequeña oferta con dignidad, sin exigir más. Él levantó la vista, y había sinceridad profunda en ella. Y tú aceptaste, agradeciste, no exigiste, no reclamaste, aun viéndote claramente que estabas pasando hambre. Las piernas de Elena fallaron, ella se deslizó contra el marco, cayendo sentada en el suelo del umbral. Era demasiado, todo eso era demasiado. Don Pedro se arrodilló frente a ella, sus manos viejas y callosas sosteniendo las de ella. Elena, niña bondadosa, dijo suavemente, tú me diste vida cuando yo no tenía nada. Ahora, déjame retribuir, déjame ayudarte. Miguel también se arrodilló. Señorita Elena, me gustaría hacerle una propuesta. Elena miró a los 2 hombres arrodillados frente a ella. Un viejo que ella había alimentado 3 años atrás, y un joven rico que ella había visto solo una vez, en la plaza, en el peor día de su vida. ¿Una propuesta?, ella repitió, la voz un susurro. Miguel asintió, después se levantó y extendió la mano para ayudarla. Elena aceptó, sus piernas aún temblorosas, y él la condujo gentilmente hacia dentro de la casa. Don Pedro encendió la vela que estaba sobre la mesa, y la luz tenue iluminó la pobreza absoluta del lugar, las paredes agrietadas, la mesa torcida, los baldes en el cuarto para atajar la gotera. Miguel miró alrededor, y Elena vio algo romperse en su expresión, dolor, rabia, no de ella, sino por la injusticia de todo aquello. Mi propuesta es esta, dijo él, volviéndose hacia ella. Necesito a alguien para administrar la casa principal de la hacienda, alguien de confianza, alguien que sepa el valor de las cosas, porque ya pasó necesidad, alguien con corazón bondadoso. Elena parpadeó. ¿Tú estás ofreciéndome trabajo? Estoy ofreciendo un hogar, Miguel corrigió. Comida, refugio, dignidad y un salario justo por el trabajo. Era demasiado bueno, imposible. Yo no sé administrar una hacienda grande, Elena tartamudeó. Solo sé coser, cocinar, limpiar. Es exactamente eso lo que necesito. Miguel sonrió por primera vez y la sonrisa transformó su rostro serio en algo cálido, joven. No necesito a alguien que sepa de números y negocios. Tengo capataz para eso. Necesito a alguien que cuide de la casa, que la transforme en hogar. Don Pedro tocó el hombro de ella gentilmente. Acepta, niña, es la respuesta a tu oración. La oración. Señor, que mañana sea mejor que hoy. Elena se cubrió la boca con las manos, las lágrimas finalmente cayendo libremente. No eran lágrimas de dolor esta vez, eran de alivio, de gratitud, de asombro absoluto. ¿Cuándo?, ella logró preguntar. Ahora, Miguel dijo. Traigo una carreta, podemos llevar tus cosas esta noche misma. Elena miró alrededor de la casa miserable. Sus cosas. Ella no tenía cosas. Tenía 2 vestidos viejos, un chal rasgado, una cesta de costura. Nada que valiera la pena. No tengo casi nada para llevar, admitió, la vergüenza calentando su rostro. Entonces comenzaremos desde cero, Miguel dijo simplemente.
2 horas después, Elena estaba sentada en una carreta cómoda, envuelta en una manta gruesa que don Pedro había insistido que ella usara. A su lado, una cesta con pan fresco, queso, frutas, comida de verdad, más comida de la que ella había visto en meses. Miguel había insistido en que ella comiera durante el viaje. Mientras la carreta se balanceaba por el camino iluminado por la luna, Elena miró hacia atrás una última vez. La casita de adobe se hacía pequeña en la distancia, un punto oscuro contra las montañas. La gotera aún goteaba allí dentro, el lado vacío de la cama aún esperaba. Pero ella ya no estaba presa en aquel lugar. Dios respondió, pensó, apretando el pan caliente contra su pecho. No cuando yo quise, no como yo esperaba, pero en el tiempo correcto. 6 meses después, la casa principal de la hacienda Álvarez brillaba bajo el sol de la tarde. Las ventanas estaban abiertas, cortinas blancas recién lavadas bailando en la brisa. El olor a pan horneándose venía de la cocina. En el jardín que Elena había plantado, rosas comenzaban a florecer. Ella estaba en la terraza, doblando ropa limpia en una cesta de mimbre, cuando escuchó los cascos. Levantó la vista y vio a Miguel regresando del campo, montado en el caballo negro, el sombrero protegiendo su rostro del sol. Él desmontó, amarró el caballo y subió los escalones de la terraza. Durante los últimos meses, ellos habían desarrollado una rutina cómoda. Ella cuidaba de la casa, él cuidaba de la hacienda, conversaban durante las comidas, reían de pequeñas cosas. Y lentamente, tan lentamente que Elena apenas se dio cuenta de cuándo comenzó, algo había cambiado. Las miradas demoraban más, las sonrisas venían más fáciles, las conversaciones se extendían noche adentro. «Elena», Miguel dijo, quitándose el sombrero y girándolo nerviosamente en las manos. «Necesito decirte una cosa». Ella bajó la ropa que estaba doblando, el corazón acelerándose. «¿Qué?». Él respiró hondo. «En aquella noche en la plaza, cuando te vi sentada allí, no fue solo una prueba, fue cuando te vi por primera vez de verdad, y algo en mí cambió». Elena sintió el rostro calentarse. «Miguel, déjame terminar», él pidió. «Pasé los últimos 6 meses intentando ser respetuoso, intentando no apresurar nada porque sé que pasaste por tanto dolor, tanta pérdida. Pero no puedo guardar esto más». Él dio un paso más cerca. «Estoy enamorado de ti, Elena, de tu bondad, de tu fuerza, de tu corazón que continúa generoso, incluso después de haber sido roto». Las lágrimas llenaron los ojos de ella. Yo también», ella susurró. «También me enamoré. No quería, tenía miedo, pero tú me mostraste que se puede volver a empezar, que se puede creer de nuevo». Miguel sonrió, aquella sonrisa que ella había aprendido a amar, y extendió la mano. «Entonces, Elena, ¿me darías el honor de convertirte en mi esposa?». Ella tomó la mano de él, sintiendo la fuerza, el calor, la promesa. Sí, 1 año después, Elena estaba de pie en la misma terraza, pero todo era diferente ahora. Usaba un vestido simple pero bonito, hecho de tela nueva. Sus cabellos estaban sujetos con una peineta de plata, regalo de bodas de Miguel, y en su regazo, envuelto en una manta suave, un bebé dormía. La gotera había sido reparada hacía mucho tiempo. La casa vieja de adobe había sido reformada y ahora servía como vivienda para don Pedro, que insistió en quedarse cerca para ver los milagros de Dios desarrollarse. Miguel salió de dentro de la casa, abrazó a Elena por detrás y besó su cabello. «¿En qué estás pensando?», preguntó suavemente. «En aquella noche», ella respondió. «En aquella noche de la tormenta, cuando la lluvia caía en la almohada vacía y yo le supliqué a Dios que me ayudara. Y Él ayudó, pero no cuando yo quise,
Elena dijo, volviéndose para mirar a los ojos de su esposo. Yo quería a la mañana siguiente, quería alivio inmediato, pero Dios sabía que yo necesitaba esperar, necesitaba ser probada, necesitaba aferrarme fuerte a la fe cuando no había ninguna razón para creer. Ella miró al bebé, después a la hacienda próspera alrededor, después al hombre que amaba. Porque si hubiera venido antes, yo no lo habría valorado, no habría entendido el milagro que es. Miguel apretó el abrazo. La oración fue respondida en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Exactamente. Elena sonrió a través de las lágrimas y valió cada segundo de espera. En aquella noche, cuando la familia se reunió para cenar, Elena, Miguel, don Pedro y el bebé durmiendo en la cuna al lado, ellos hicieron la oración de siempre. Y Elena añadió una línea nueva. Gracias, Señor, por enseñarme que no a veces significa todavía no. Y todavía no. A veces significa tengo algo mucho mejor planeado. La gotera nunca más goteó, pero Elena nunca olvidó el sonido de ella goteando en la oscuridad, porque fue en aquella oscuridad que ella aprendió a esperar por la luz. Y tú, querido oyente, la historia de Elena nos enseña que los milagros de Dios suceden en el tiempo correcto, no en nuestro tiempo. Que las oraciones son escuchadas, incluso cuando parecen no ser respondidas. Que la bondad que plantamos vuelve a nosotros, a veces de formas que nunca podríamos imaginar. Deja tu comentario aquí abajo. Ya pasaste por un momento difícil donde Dios respondió tu oración, pero solo en el tiempo correcto. ¿Cuál fue la parte de la historia de Elena que más tocó tu corazón? ¿Crees que la bondad siempre retorna para quien la practica? Quiero leer tu historia. Quiero saber lo que sentiste. Y si esta historia tocó tu corazón, si Elena te inspiró a no rendirte incluso en las noches más oscuras, sé parte de esta familia. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias que van a emocionar tu alma y fortalecer tu fe. Porque aquí cada semana compartimos historias de esperanza, fe y milagros. Historias que te recuerdan que no estás solo, que Dios nunca abandona y que después de la tormenta siempre viene la luz. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta pronto. Y recuerda, tu victoria también está llegando, en el tiempo correcto.